En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador vamos a distribuir este documento, que es el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. El día de hoy el presidente informa sobre la distribución del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que contiene la filosofía y los principios fundamentales del gobierno en la cuarta transformación de la vida pública del país. Este plan no fue realizado desde la agenda impuesta desde el extranjero con las llamadas reformas estructurales. Es un plan soberano e independiente y está acompañado del fomento a la cultura, con publicaciones en el Fondo de Cultura Económica, la Cartilla Moral y ahora el Plan de Desarrollo, y tiene como base que el Estado promueve el desarrollo y bienestar de la gente. Informa que este fin de semana estará en Coahuila y en Chihuahua como parte de la gira a la infraestructura hospitalaria. Informa también que dará un informe el 1 de diciembre con motivo de su primer año de gobierno, y el 20 de noviembre se conmemorará un aniversario más de la Revolución Mexicana, fecha que se trató de olvidar en el periodo neoliberal. Lamenta que 3 militares originarios de Veracruz perdieran la vida en una emboscada en la Sierra de Guerrero. Marcha Ayotzinapa. El presidente llama a conservadores a quienes el día de ayer realizaron pintas en Palacio Nacional, infiltrándose a la marcha por los 43 normalistas desaparecidos. Los mismos padres de familia se deslindaron de 8 encapuchados que realizaron actos violentos que nada tiene que ver con movimientos anarquistas. Son provocadores que buscan orientar la atención a lo menos importante durante las marchas legítimas, como la de los padres de los normalistas, y espera que el gobierno de la Ciudad de México realice la investigación correspondiente para afincar responsabilidades. Llama a INE a comparecer. Y ahora se convierten en paladines de la democracia. Anunció el presidente que no asistirá al INE a comparecer luego de que el organismo lo citara por presuntas violaciones a la ley electoral en las elecciones de julio del año pasado, pero señaló que les enviará un escrito hoy mismo para contestar las dudas que han expresado y ejercerá su derecho a su defensa y acatará lo que la autoridad determine. Donald Trump evitará la confrontación con el gobierno estadounidense luego de que Trump informara que México realiza el trabajo sucio en la frontera. El presidente reitera que se defiende la soberanía de México. Se tiene una política amistosa con todos los países del mundo, en especial con Estados Unidos, favoreciendo la cooperación para el desarrollo. No se mete con las decisiones internas de otros países para evitar que intenten interferir en asuntos internos de México. Se aplica el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Ya me voy, si no, no llego. Adiós, adiós. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.